Bien, hermanos, inclinemos nuestro rostro, vamos a invitar la presencia de nuestro buen Dios. Bondadoso Padre, gracias nuevamente le damos porque usted nos mira con ojos de amor y misericordia. Y en estos momentos, Señor, que vamos a estudiar una porción de tu palabra, necesitamos, Señor, que nos unja con su Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento para poder entender y comprender el mensaje que usted tiene para nosotros en esta mañana. Señor, acompáñanos y sea usted quien dirija nuestro caminar, nuestro sentir y nuestro diario vivir. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Feliz y bendecido sábado, mis estimados hermanos. Qué grato es poder verles nuevamente después de una semana larga, de una semana ardua de trabajo, y tener un día de descanso desde la creación, desde el principio que Dios lo instituyó. Su creación dice que fue perfecta. Cuando terminó Dios la creación, vio que todo era bueno en gran manera, ¿verdad? Y en eso también va incluido el día de descanso del Señor. Y por justa razón, hermanos, este día estamos ante la presencia de Dios. Nos contrae paz, regocijo, tranquilidad y recargar nuevas energías. Hermanos, les invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Ezequiel 33. Ezequiel 33, 7. Ezequiel 33, 7 nos dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Palabra de Dios. Amén. El título del tema de esta hermosa mañana, hermanos, es el llamado a ser atalayas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos oído la voz de Dios, pero en muchas ocasiones hacemos oídos sordos, o a veces hacemos como que no escuchamos, o tal vez no escuchamos? Pero Dios nos llama a vivir en santa obediencia. Cuando nuestros corazones se sensibilizaron a la voz del Espíritu Santo, tomamos la decisión de aceptar a nuestro Salvador personal. Aceptamos y tomamos el sacrificio de Dios. ¿Y cómo lo aceptamos? A través del bautismo, ¿verdad? A través del bautismo nosotros aceptamos el sacrificio de nuestro buen Dios. Y cuando nos bautizamos, allí ocurrió algo muy importante. Es en ese momento el ser humano es que toma y acepta a Jesús como su Salvador personal. Y cuando nos bautizamos, esto nos hace pensar también que entramos bajo un contrato, responsabilidades con Dios. Esto es como el contrato matrimonial. ¿Cuántos de aquí, hermanos, alcen sus manos? Yo voy a bajar la mía. ¿Cuántos están casados aquí, hermanos? Quiero ver las manos. Amén. Qué bendición, hermanos. Es una gran bendición la familia. Pero también, ¿verdad?, de que el matrimonio contrae contratos. Trae responsabilidades, trae también requisitos a cumplir, ¿verdad? Y uno de ellos, me tomé la tarea de investigar. Yo tengo, el conocimiento allá en México. Para casarse se necesita primeramente pues tener el acta de nacimiento, ser mayor de edad, te hacen pruebas sanguíneas,
tienes que tramitar una carta carta no nupcial, donde no tienes que estar casado, ¿verdad? Porque no te puedes recasar. Entonces, varios requisitos a cumplir, hermanos. Aquí en este país estuve viendo de que se necesita de los requisitos. Es igual ser mayor de edad. Bueno, no sé a qué edad es aquí mayor de edad, pero ahí en los requisitos decía que a partir de 18 años es la edad mínima en algunos estados, y en excepción de un estado de Kansas que es permitido casarse a los 14 años, siempre y cuando los papás estén de acuerdo. Y así sucesivamente, pero también el matrimonio conlleva de que ambas partes deben de estar, ¿qué? En mutuo acuerdo. O sea, el matrimonio no debe ser forzado, el matrimonio no debe ser con chantajes, ¿verdad? Sino que tiene que fluir allí, ¿qué? La libertad de tomar la decisión de unirse en matrimonio. Pero entonces, antes del matrimonio, ya sabemos, ¿verdad? Tiene que tener el conocimiento a qué es la responsabilidad, a qué va la función que van a desempeñar ambos. Entonces, hermanos, al bautizarnos también nosotros nos matrimoniamos espiritualmente con Jesús. Amén. 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 Entramos en un matrimonio con Jesús. Y cuando entramos en matrimonio con Jesús, si el matrimonio terrenal conlleva requisitos para cumplir, entonces el matrimonio espiritual, ¿qué conlleva, hermanos? Derechos y deberes. Entonces, si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, por ende, hermanos, la palabra de Dios dice que somos el remanente de Dios. ¿Creemos que somos el remanente de Dios? Amén. 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 Somos el remanente de Dios. Y si somos el remanente de Dios, entonces tenemos una misión y una visión. Porque una iglesia sin misión, sin visión, es una iglesia sin propósitos. Es una iglesia que no crece, es una iglesia que va sin rumbo. Con justa razón, en Juan 1, 11 al 12, Jesús dijo: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y todo aquel que le dio, todo aquel que le recibió, dice que le dio autoridad y potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, la Biblia, ¿cómo representa a Jesús? Y les invito, hermanos, que busquemos en nuestras Biblias Salmos 84:3. Salmos 84:3. Gracias, hermana Eli, por apoyarnos ahí con la Biblia electrónica. Salmos 84:3 nos dice: Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Cómo describe la Biblia, cómo describe la palabra de Dios a Dios? Lo describe como Jehová de los ejércitos. Si tiene ejércitos, tiene ejército bajo su mando, entonces un general. Y si es un general, es un alto mando. La palabra de Dios nos dice que también es ¿qué? Rey. Y un rey tiene hijos y tiene súbditos. Y mi pregunta es, estimados hermanos, ¿cómo se llaman los hijos y las hijas de los reyes?
No los escuché. Princesas y príncipes. Princesas y príncipes, príncipes y princesas. Así se llaman los hijos de ¿quién? De los reyes, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo somos, hermanos? ¿Qué somos? Príncipes y princesas para la honra y gloria de ¿quién? De nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos que creernos, tenemos que aceptar lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Como príncipes y como princesas, hijos del gran rey, se nos ha delegado una gran responsabilidad. Porque no nada más es aceptar y decir soy hijo y no tengo responsabilidad. Porque hasta en casa, ¿verdad? Los padres delegan responsabilidades a sus hijos, ¿verdad? Amén. Entonces, si como padres terrenales delegan responsabilidad a cada hijo, también nuestro Padre Celestial hace delegación de responsabilidades a sus príncipes y a sus princesas. En Mateos 28:19, Jesús en una ocasión dijo: por tanto, id. ¿Es una cuestión? ¿Es una pregunta? ¿O es una ordenanza, un mandamiento, un mandato? Es un mandato, hermano, no es una cuestión. Jesús no estaba preguntándole si quieres. ¿Por qué? Porque ya sabían los discípulos, al aceptar a Jesús, también sabían la responsabilidad que tenían. Y Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id. No es una cuestión, no es que si queremos ir, debemos de ir. Así como nuestro papá tiene responsabilidades, es rey, es Jehová de los ejércitos, es Dios creador, es sacerdote, es juez, también a nosotros se nos ha delegado una gran responsabilidad en el reino de los cielos. ¿Y saben cuál es, hermanos? ¿Saben cuál es esa responsabilidad? De ir a predicar. Y eso nos conlleva ¿a qué? A que tenemos que ser atalayas. El ser atalayas, hermanos, no viene de un nombramiento del ser humano, no es nombramiento de un gobernante, no es nombramiento de un líder de la iglesia, no es nombramiento de la iglesia, sino ese nombramiento de dónde viene. Ezequiel 3, vamos a irnos a Ezequiel 3:16. En Ezequiel 3:16 nos dice: al cabo de los 7 días, la palabra del Señor vino a mí y me dijo. Eso estamos hablando del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, hermanos, estaba viviendo bajo cautiverio. El pueblo de Israel estaba bajo cautiverio sin infinidades de ocasiones, porque siempre desobedecían el mandato divino. Y parecía ser que el pueblo de Israel todo el tiempo estaba bajo problemas. Y esta ocasión estaban en cautiverio. Y este profeta, antes de ser nombrado profeta, él era un joven sacerdote de 25 años. Cuando Jehová habla al profeta Ezequiel, dice que estaba junto al lago de Quebar, en la ciudad de Tel Aviv. Entonces la palabra de Jehová vino al profeta Ezequiel
y le habló y le mostró visiones. En resumen, hermanos, el profeta Ezequiel nos narra de que él quedó atónito de ver las visiones de cómo el pueblo de Israel se estaba corrompiendo aún estando en esclavitud. Y dice que pasó 7 días el profeta Ezequiel turbado de tener esa visión, esa información de que Dios le había dado. Y por eso dice que al cabo de los 7 días la palabra del Señor vino al profeta Ezequiel y le dijo, versículo 17, si me pueden apoyar allí, gracias. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviérteles de mi parte. Ahora, hermanos, el nombramiento ¿de quién viene? Amén, viene de Dios, viene de Jehová, viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no es un nombramiento común y corriente, hermanos, sino es un nombramiento celestial. Entonces, si Dios nos ha nombrado, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En los tiempos antiguos, hermanos, los pueblos peleaban por supremacía, por poder. Los pueblos hacían guerras, batallas, y cada uno levantaba su ejército para poder mantener a los otros bajo cautiverio, bajo reprensión, bajo esclavización. Y esto lo vemos a lo largo de la historia bíblica. Pero también, hermanos, las ciudades se mantenían amuralladas. Y sobre las murallas, hermanos, erigían lo que era una torre. Esa torre de control o de observación, ahí estaban el nombramiento de cada persona, gracias hermano, el nombramiento de cada persona como atalaya. En esas torres, allí subía el atalaya para observar, para tener vista panorámica de todo lo que era a su alrededor, para estar apercibidos por si venía el enemigo. Ellos tenían que, su función era de avisar, de observar, de mirar, de guardar. En sus manos de los atalayas estaba la vida o la muerte del pueblo. Entonces, cuando ellos veían venir a alguien o acercarse una tropa, un ejército, ellos tenían que apercibir, ellos tenían que amonestar, ellos tenían que avisar, ellos tenían que tocar la corneta, la trompeta, el cuerno, para hacer saber de que algo se aproximaba, y el pueblo tenía que estar apercibidos. Debían de estar listos para la batalla si era posible. Entonces, el atalaya tenía que estar, siempre su función era estar allá arriba, cuidando y salvaguardando al pueblo. Esto me hace pensar, hermanos, en una ocasión allá por el 2018, tuve la oportunidad de viajar a Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Y cuando al llegar allá, una de mis funciones o al trabajo en el cual fui contratado fue como guardias de seguridad. No sé cuántos de mis hermanos aquí tuvieron el privilegio o esa oportunidad de trabajar de guardias de seguridad. Pues un trabajo no requiere de esfuerzo físico, pero sí es un trabajo algo pesado. Y recuerdo, hermanos, de que
el turno que me tocó era de 24 por 24. O sea, entraba yo a las 7 de la mañana, salía yo al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces, durante el día no había tanto problema, porque había actividad. El trabajo que me tocó fue guardia de seguridad residencial en construcción. Y pues en el día no había problemas porque estábamos en actividad, moviéndonos para acá, checando entrada y salida de los empleados, entrada y salida de mercancía. Entonces estábamos en actividad, no había ningún problema. Pero hermanos, el problema es cuando llegaba la noche, porque a las 7 de la noche se iban todos y quedaba esas construcciones quedaban fantasmas. ¿Sí? Nada más eran los guardias de seguridad que quedaban allí. Y recuerdo, hermanos, que cada guardia de seguridad se les era designado 3 privadas, y en cada privada contenía 45 casas, cada privada, y estaban a la par, siguientes. Y nos tocaba de a tres privadas que apenas estaban, algunas casas ya construidas y a otras apenas las estaban empezando a levantar. Entonces teníamos que cuidar alrededor de 135 casas durante el día y durante la noche. Entonces eso quiere decir de que no teníamos que dormir. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Cuando llegaba las 2, 3 de la mañana, desafortunadamente esos guardias de seguridad pasaban de ser veladores a veladuermes. No, el cansancio era tan grande, los ojos cargados de sueños, y en ocasiones pues teníamos que dormir. Y a veces, como estábamos las privadas, cada 3 privadas había un guardia de seguridad, a veces nos turnábamos. Duérmete 1 hora, media hora, y cuando despiertes me toca a mí, y así lo llevamos. Pero una ocasión nos pasó la supervisión y nos encontraron durmiendo. El problema no era tanto el que nos hayan encontrado, sino la acción, hermanos. Porque cuando nosotros nos contrataron era para cuidar, para salvaguardar los intereses de la empresa. Nosotros aceptamos ese contrato al entrar a trabajar allí. Sabíamos a qué es lo que íbamos a hacer, pero aún así, pues nos dormimos. Pero pues gracias a Dios no pasó a mayores, más que una amonestación. Pero hermanos, ¿cuántas veces Dios también nos hace el llamado a nosotros? Y parece ser de que estamos durmiendo. Parece ser de que el sueño nos vence a mitad del trabajo, a mitad de la demanda que Dios ha pedido para nosotros. ¿Cuál es uno de los propósitos de Jehová? Es que sus hijos seamos obedientes. Porque desafortunadamente, como hijos, esto lo digo porque de manera personal, porque en ocasiones mi mamá nos delegaba responsabilidades y pues uno desobedecía. Y mamá decía, haz esto, y siempre decía yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hermana no? Mi madre siempre desde pequeño nos delegó responsabilidades. A mi hermana la ponían a lavar trastes y a barrer, y a mí me ponían a trapear o a mapear y a lavar los baños. Y siempre ese era mi trabajo. Y le digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no mejor cambiamos de trabajo? Pero hermanos, esto nos hace pensar también de que a veces nosotros le cuestionamos a Dios.
cuestionamos, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué Dios pone los ojos en ti? Es porque ve la capacidad, ve de que tú eres apto para desempeñar esa labor. Amén. Amén. Dios ve, nos conoce, Él nos formó y nos creó desde un principio hasta un fin. Él nos conoce, entonces sabe de que nosotros tenemos la capacidad de poder llevar esa responsabilidad. Amén. Pero la cuestión es de que a veces nosotros mismos nos devaluamos, nosotros mismos decimos, no puedo, o no sé, porque nunca decimos, no quiero, ¿verdad? Porque hasta eso, no tenemos el valor de decir, es que no quiero, sino siempre buscamos excusa, siempre buscamos un pretexto. Por ahí decían, desde que se inventaron las excusas y los pretextos, todo mundo queda bien, ¿verdad? Pero hermanos, Dios nos ha llamado, ha puesto los ojos en ti, es porque tú eres capaz. Porque tú tienes la habilidad, y si no la tienes, Dios te capacita para buena obra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Es que escuchemos su voz, es que seamos obedientes. Porque en una ocasión a Abraham se le dijo, vete, sal de tu tierra, de tu parentela, deja tu familia. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Fue una ordenanza. O le preguntó Dios, oye, Abraham, ¿será que tú quieres salirte de allá y te quieres venir acá? Y porque hasta eso Dios no le dijo a dónde iba a ir, le dijo, sal. No sé a dónde, pero tú sal. Entonces, era cuestionable para Abraham decir, Señor, pues es que no me dices ni a dónde voy. Entonces, ¿cómo quieres que yo salga? ¿A qué lugar me vas a mandar? ¿Verdad? Y muchas veces nosotros hacemos eso. Señor, ¿por qué me trajiste acá? Señor, ve lo que me está pasando. Ve, Señor, cómo sufro. Bueno, Señor, esto es buscarte. ¿Cuántas veces hacemos eso, hermanos? Pero Dios demanda de nosotros obediencia. Si papá ordena, los hijos obedecemos, ¿verdad? Si Dios nos manda, los príncipes y princesas obedecen. Entonces, hermanos, Dios nos manda y requiere de cada uno de sus hijos obediencia. Para que tengamos un poquito más de la perspectiva de lo que hacía una atalaya, hermanos, vamos al libro de Segunda de Samuel 18:24. Segunda de Samuel 18:24, y ahí nos narra una hermosa, bueno, tal vez no sería hermosa, hermano, porque habla acerca de la muerte de un príncipe. Segunda de Samuel 18:24 nos dice, mientras tanto David se hallaba sentado en el pasadizo que estaba entre las dos puertas de la ciudad. Dice que el centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio un hombre que corría solo. ¿En dónde estaba el centinela? Sobre el muro, ¿verdad? ¿Y por qué sobre el muro? No sé si les ha tocado, hermanos, subir a una montaña, a un monte. ¿Y qué podemos divisar cuando estamos ahí arriba? Tenemos una hermosa vista, ¿verdad? Vemos todo el panorama a nuestro alrededor. Podemos dar la vuelta a 360 grados y mirar todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, los centinelas, los atalayas eran puestos en la parte de arriba para observar todo alrededor de lo que se aproximaba. ¿A dónde?
allí al pueblo, al reino. Y hermanos, esta parte me entristece porque, bueno, cuando lleguen a sus casas pueden leer la historia, pero se las voy a resumir. Allí el rey David había dado una orden. El pueblo de Israel estaba en guerra. Estaban en guerra no contra otra nación, no contra otro pueblo, sino estaban en guerra ellos mismos. El pueblo de Israel se había levantado, el hijo de David, el rey David, el joven o el príncipe Absalón, dice que levantó al pueblo y empezó una controversia con su papá, con el rey David, y entonces dice que empezaron a pelear porque la mitad o la mayor parte del pueblo estaba a favor de Absalón y la mínima parte estaba con el rey David. Y dice que la palabra de Dios de que ellos empezaron, el rey David se levantó en armas e iba a repeler la agresión, pero ¿qué pasó? Dice de que la palabra de Dios, de que los capitanes, los generales, Joab no se lo permitió, le dijo, no, rey, porque si tú mueres, entonces el reino sí iba a ser heredado por ende a Absalón. Entonces el rey se quedó y la historia nos narra que ahí sentadito en la puerta y dio la orden específica que no le tocaran ¿qué? A su hijo, que no tocaran al joven Absalón. Pero desafortunadamente, hermanos, volvemos a lo mismo. Dios nos da órdenes y desafortunadamente no obedecemos. Este general se le dio la orden de que no tocara al joven, y la historia nos narra de que cuando ellos empezaron a pelear, ellos empezaron a ganar la batalla, el ejército de David, y Absalón, montado en un mulo, salió huyendo. La Biblia dice que el cabello de Absalón era largo, y al pasar debajo de un árbol, de una encina, dice que su cabello quedó prendido en una rama, y el animal donde iba montado pasó de largo y él quedó prendido o colgado de su cabello sobre el árbol. Y uno de los soldados de Joab vio a Absalón colgado y no quiso poner mano sobre él, sino que le avisó a Joab, y Joab le dice, ¿por qué no lo mataste? Yo te hubiese dado dinero, yo te hubiese dado oro y plata. Y no nada más eso, sino también te hubiese yo dado una aljaba. ¿Y qué es lo que fueron las palabras que respondió este joven? Dijo, aunque tú me hubieses dado el dinero que tú quisieras, pero yo no iba a poner la mano sobre el hijo del rey. Entonces, hermanos, Joab, molesto, le dijo, no voy a perder el tiempo contigo. Y agarró 3 dardos y se lo ensartó en el corazón de Absalón. Y los soldados de Joab vinieron y terminaron de matar al joven. Por eso David estaba allí sentado en la entrada, en la puerta de la ciudad, esperando ver. Y cuando el atalaya estaba arriba, viene el mensajero. Por eso dice que el atalaya mirando vio de que venía uno corriendo solo, porque Joab había mandado a un etíope que trajera las buenas nuevas al rey. Pero las buenas nuevas no eran buenas nuevas, ¿verdad? Sino que era una información de tristeza. Tal vez para el ejército era buenas nuevas porque ya no iban a seguir en guerra. Pero para David, hermanos, la historia
fue totalmente triste. Parecía que no acababa el sufrimiento de este hombre. En Segunda de Reyes 9:17, también la palabra de Dios nos dice: y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: hay paz. ¿Dónde estaba el atalaya? Así es, hermano. Los muros, tal vez ahorita conocemos los muros de una dimensión bastante angostas, pero anteriormente los muros, las murallas de las ciudades fortificadas eran posibles hasta andar un carro. O sea que ellos patrullaban, ellos vigilaban, y en cada punto estratégico sobre la muralla levantaban torres. Y en esta ciudad de Jezreel habían torres, y allí arriba estaba el atalaya cuidando. Y más aún porque la historia narra de que estaban en guerra. El rey Ocosías con el rey Joram se habían aliado para hacer guerra contra los moabitas. Pero en esa batalla ellos estaban perdiendo y salieron huyendo y se fueron a la fortaleza de Jezreel. Por ende tenían que poner una atalaya para observar. Pero la palabra de Jehová vino al profeta Eliseo para que ungieran a un nuevo rey, porque estos dos reyes se habían ido tras la idolatría de Baal. Entonces este atalaya, su función era vigilar, era cuidar, era percibir. Y no nada más eso, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que cuando fue enviado el jinete para observar a la tropa que venía, dice que llegando, Jehú le dijo a este mensajero: ¿tú qué tienes que ver con la paz? Dice: únete conmigo. Y el mensajero se unió al grupo. Y al ver el atalaya que el primer mensajero no regresaba, da voces y le avisa al rey. Y le dice: manda otro mensajero y pregunta si hay paz. Y vemos de que vuelven a mandar el segundo mensajero. Y parece ser la misma razón. Cuando llega el mensajero y le dice: ¿hay paz? Y fueron las mismas palabras de Jehú. Le dice: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Únete conmigo. Y cuando vio esto el atalaya, de que el segundo mensajero se vuelve a unir al grupo, a las tropas, le dice: pues el segundo no viene también. Entonces el rey dijo: pues aquí algo anda mal, y entonces no hay paz. Y la circunstancia, hermanos, que el atalaya dice: pero veo que el caminar, que la tropa que viene es el caminar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Hermanos, el atalaya, su función no nada más era de avisar, sino también de observar, de ver, de reconocer. Entonces tenemos que reconocer, hermanos, lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor solamente está indicando una sola cosa, hermanos. Tal vez para el mundo hoy es un sábado más, pero para nosotros, estimados hermanos, es un sábado menos. ¿Por qué un sábado menos? Amén, hermana. Es un sábado menos de sufrimiento, es un sábado menos de estar aquí.
es un sábado menos para el pronto regreso de nuestro Señor. Pero eso también indica de que nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas. Entonces, hermanos, el atalaya ha sido nombrado por Jehová con el propósito eterno de poder llevar el mensaje. Amén. Hoy estamos en días difíciles. El día a día, por donde quiera se escucha guerras, rumores de guerras. Por donde quiera se escucha destrucción. Hace 2 días atrás, o si no me equivoco, hubo un temblor de 4.2 grados en la costa de Nueva York, en el este de Nueva York. La semana pasada hubo temblor en Taiwán, un temblor de 7.2, destruyó, devastó gran parte de la ciudad de edificios. Todo eso es consecuencia, hermanos, de una devastación. La destrucción se aproxima, pero también la redención para el pueblo de Dios se aproxima. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La encomienda para cada uno de nosotros es ser atalayas. Y el atalaya advierte, el atalaya observa, el atalaya ve, el atalaya, hermanos, tiene que llevar el mensaje a todo pueblo, nación, tribu y lengua. Y hermanos, entonces esto nos hace pensar que hay 2 grupos. El grupo de los atalayas y el grupo de los avisados. Mi pregunta es, en esta tarde, que está empezando ya la tarde, hermanos, ¿a qué grupo queremos pertenecer? ¿Al grupo de los atalayas? ¿O al grupo de los avisados? Pero si hoy tomas la decisión de ser el grupo de los atalayas, hermanos, entonces hay que tener en cuenta que tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. Cristo viene pronto. Amén. 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 Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas. Y si nosotros hoy estamos durmiendo, como aquellos amigos que en vez de cuidar y se dormían en el trabajo, créame, hermanos, que la palabra de Dios nos dice cuál va a ser la recompensa para aquellos atalayas que duermen. Y nos dice en Ezequiel 3:18, cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, le hablarás o le hablares, para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, dice Jehová, la demandaré. ¿De quién? ¿De quién va a ser demandado la sangre del impío? Recuerden que impío no es un despectivo, hermano, suena así, pero el impío es el que practica impiedad. Y la impiedad es apartarnos de Dios. Entonces, todo aquel que se aparta de Dios, y si no es amonestado, no es apercibido, acuérdense, hermanos, que amonestar es avisar antes de que la persona entre en pecado. Y apercibir es cuando la persona ya está en el pecado e insiste en el pecado.
Entonces el atalaya tiene que amonestar y tiene que apercibir. Y ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos aquí la responsabilidad de ser bautizados? Tenemos que ser apercibidos y tenemos que ser amonestados, tenemos que saber de que tenemos que obedecer, y la obediencia conlleva todo lo que corresponde a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos sea de acuerdo a la santa y bendita voluntad de Dios y no haciendo cuestiones, hermanos. Porque acuérdense, los príncipes y las princesas de Dios escuchan la voz del rey y obedecen. No hay cuestión alguna. Mateos 25:45. Hermanos, Mateos 25:45 nos dice: Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Son palabras de Jesús. Jesús mismo las dijo. El que no lo hiciera uno de los más pequeños de mis hermanos, tampoco a mí me lo hicieron. El versículo que sigue, por favor. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero recordemos, hermanos, si el atalaya hace su trabajo, no va a ser castigado, porque va a haber dos castigos: el castigo para el atalaya y el castigo para el que no obedece. El castigo para el que se apercibe y el castigo para el que no se apercibe. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Siguiente versículo. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que le crucifiquen. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué decisión tomaremos? ¿Aceptas hoy el llamado? ¿Aceptas hoy el reto de ser atalayas de Dios? Amén. Amén. Si es así, hermanos, les invito a ponernos de pie. Les invito a que tomemos esa decisión. Les invito a que podamos ver y percibir. Su palabra dice, y que quede esto en mente, hermanos: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, palabra de Jehová, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabra de Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Tomamos la vida o tomamos la muerte? Esto es un énfasis acerca también de la lección de lo que tenemos un libre albedrío. Dios no nos esfuerza, Dios no nos obliga, pero sí nos invita. La decisión es tuya, la decisión es mía. Si hoy tomo la vida o tomo la muerte. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente. Jehová no le dijo que iba a ser fácil, pero le dijeron: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque cuando tú te esfuerces, cuando tú seas valiente, Jehová iba a estar contigo. Pero esfuérzate, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hermanos,
tomamos hoy la decisión de poder ser atalayas, y los atalayas empiezan, su función es desde casa, porque no podemos ser luz afuera y oscuridad en casa. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos invita a poder tomar la decisión, la mejor decisión. Eterno Padre, que su morada en las alturas de los cielos, gracias, Señor, le damos porque usted ha escuchado sin duda alguna, Señor, cada uno de nuestros pensamientos. Amén. Porque reconocemos y sabemos que usted nos formó y nos creó y es nuestro creador. Usted nos conoce desde un principio hasta un fin. Conoce el Señor de que en cada uno de nosotros hay una grande lucha. Amén. Hay deficiencias. Pero Señor, hoy tomamos la decisión de querer servirte. Hoy tomamos, Señor, la decisión también de ser portadores de las promesas hermosas que usted tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hoy decidimos también, Padre, tomar la decisión de la vida. Amén. Pero ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Ponga en nosotros un corazón esforzado, un corazón valiente, que sea para la honra y gloria de su nombre. Y ayúdanos, Señor, a que podamos ser esa sal que da sabor a nuestro alrededor, que podamos ser esa luz que pueda alumbrar en lugares altos y en lugares oscuros. Amén. Que podamos, Señor, a cada momento, a cada instante y a cada paso, podamos reflejar su carácter y su amor divino. Señor, ayúdanos a ser testimonios vivos. Ayúdanos, Padre Santo, a que pueda morir todo pecado, toda maldad que corroe y corrompe nuestro espíritu, que nos aleja de usted para tener una verdadera adoración, una verdadera obediencia a usted. Cámbianos, Señor. Crea en nosotros un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Condúcenos por sendas de justicia por amor a su nombre. Quédese en nuestro medio y acompáñenos, Señor, y que este día pueda ser un día, Señor, en que podamos acercarnos más a su presencia, que sea un día que traiga paz, tranquilidad a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada uno de nuestros familiares. Y que, Señor, cada uno de nuestros amigos que hoy nos acompañan y nos visitan, que usted pueda cobijarlos en sus brazos de amor. Que usted, Padre Santo, pueda dar paz, tranquilidad. Que usted pueda disipar todo problema, toda adversidad, todas circunstancias que acongojan su vida, su existencia. Y que ellos puedan, Señor, abrir los ojos y ver que solamente en usted hay esperanza. Solamente en usted, oh Padre amado, podemos encontrar vida y vida en abundancia. Quédese en nuestro medio y acompáñenos, oh Padre amado. Todo esto lo pedimos, no porque seamos merecedores, sino lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.